Cazadores, cazadoras, coleccionistas. Traigo para ustedes una guía que les ayudará a conseguir el 100% del juego base Red Dead Redemption para PS3 y Xbox 360. Eso significa que el contenido DLC para este juego quedará para otro video. Hago énfasis en que es una guía diseñada para séptima generación ya que como ustedes saben, en 2023, se lanzó un port de este juego para generaciones posteriores. Y, aunque comparten similitud en algunos trofeos, existen diferencias que hay que tener en cuenta. Es por eso, que si no juegas la versión de PS3 ni Xbox 360, esta guía puede parecerte incompleta. Durante el video me escucharás decir muchas veces la palabra trofeo. Esto se debe a que PS3 es la plataforma en la que yo juego, pero es el equivalente a su logro en Xbox. Todos los videos fueron grabados directamente desde mi PS3 y, hasta la fecha de publicación de este video, el multijugador sigue disponible. Ahora, habiendo hecho estas aclaraciones vamos a abordar la guía desde tres perspectivas, el modo historia, los misceláneos y el modo multijugador. Puedes abordar la ruta de la manera como te sientas más cómodo, incluso puedes alternar entre las tres perspectivas sin ningún problema. Aunque mi recomendación es dejar los misceláneos para el final del juego ya que estos se pueden realizar en cualquier orden durante la aventura. Estos trofeos te los voy a dejar indicados con su respectiva marca de tiempo. Sin más y como información general, ten en cuenta que completar el juego base al 100% te puede tomar alrededor de 60 a 70 horas. Es un juego que, personalmente, calificaría con un 7 sobre 10, aunque ya saben que esta calificación es subjetiva, y en el que únicamente tenemos un trofeo perdible. Este trofeo será abordado en su momento. Al finalizar deberías sumar a tu colección como mínimo 34 trofeos de bronce, 12 trofeos de plata, 2 trofeos de oro y el respectivo trofeo de platino si juegas en PS3. No siendo más, empecemos. El modo historia del juego está dividido en 57 misiones principales, te tomará alrededor de 15 a 18 horas terminarlas, pero ninguna representa un pico de dificultad significativo. Debes tener en cuenta que el final verdadero del juego se consigue con una misión adicional. La número 58. Esta misión no aparecerá marcada en el minimapa, tendrás que buscar a un NPC en Blackwater quien te la dará. Representa el verdadero desenlace de la historia y un trofeo. Los trofeos correspondientes al modo historia son: ese hombre del gobierno, tierra de oportunidades, hijos de México, no más labia, un alma salvaje. Los beneficios de ser civilizado. En el atardecer. Y cuidados o naturaleza. Te recomiendo que cuando consigas el Kentucky Saddler prestes especial atención al trofeo llamado Espoleado a la Victoria. Este trofeo consiste en superar 20 misiones consecutivas con el mismo caballo. El Kentucky Saddler es uno de los caballos más rápidos del juego y lo conseguirás muy temprano en la aventura. También, puedes hacerlo con el caballo de guerra. Este es un regalo por descargar de manera gratuita los DLC del juego. Es muy importante tratar de mantener a tu caballo vivo en todo momento y prestar atención a cuál caballo atas a los postes que hay en la ciudad. Ya que atar un caballo diferente a un poste en cualquier ciudad hará que se convierta en tu caballo oficial, despojando del título al que estuvieras montando previamente. Si has hecho todo correctamente, al superar la misión número 20 saltará el trofeo. Continuando con la segunda parte de la guía, es hora de hablar de los trofeos misceláneos. Varios de estos trofeos los vas a conseguir mientras superas las misiones e incluso mientras juegas partidas en multijugador, por lo que básicamente son los trofeos que requieren una acción específica de tu parte. Vamos a empezar con los trofeos relacionados con las guaridas. En el juego, las guaridas son asentamientos de ladrones que se pueden encontrar a lo largo de todo el mapa. Aunque existe una guarida exclusiva para PS3 llamada Solomon's Folly, esta no es necesaria para conseguir los siguientes 3 trofeos en el modo de un jugador.
Twin Rocks. Baptut Bridge. Pikes Basin. Tumbleweed. Y Tesoro Azul. No salida. Fort Mercer. El pistolero. Antes de empezar con este trofeo, presiona el botón Start. Dirígete a opciones y cambia el modo de tiro a experto. Posteriormente, solo hay que dispararle a un enemigo en la cabeza. Se puede usar el Deadeye para hacerlo más fácil. Los siguientes trofeos son acumulativos y puede que ya los hayas conseguido, incluso sin darte cuenta. El arma larga de Marston. Granizado de balas. Acribillándoles. Este último, recomiendo hacerlo con el DLC de Undead Nightmare o cuando hayan conseguido el traje de comisario de Estados Unidos. Dicho traje será necesario para el platino, pero no es indispensable apurarse para conseguirlo. Medalla de oro. Para conseguir una medalla de oro, es necesario superar una misión con el mayor porcentaje de aciertos posible, la mayor cantidad de disparos a la cabeza y en el menor tiempo que puedas permitirte. Hay misiones que son más fáciles que otras. Yo la conseguí durante la misión El Blues del Timador. What the hell happened to you? Bandits! The scoundrels brought me blind and left me to die! I can see that. Once again, a victim of my own success. They seem a man in a well cut suit and this happened! Do you know who they were? Good Lord! It's those scoundrels once again! Cosas curiosas en marcha. Se consigue por realizar tareas para los NPC. Estas tareas las encontrarás marcadas en el mapa con un signo de interrogación blanco sobre un fondo oscuro. Solo hay que estar pendiente del mapa hasta encontrar alguna y superarla para conseguir el trofeo. Es importante que sepas que algunas tareas tienen varios eslabones, por lo que puede que te encuentres al mismo NPC varias veces más antes de que la tarea cuente como terminada. La buena acción del día. Sabiendo entonces cómo funcionan estas misiones secundarias, será necesario completar 15 tareas para un trofeo adicional. Y las 18 tareas secundarias de las que dispone el juego. Lo mejor es ir a tu propio ritmo. Y ya que estás por ahí, a diestra y siniestra ayudando a las personas, puedes aprovechar para conseguir el trofeo La Clemencia se paga. Los carteles de búsqueda los podrás encontrar en las diferentes ciudades y te ayudarán a conocer la posición del criminal. Una vez lo encuentres, solo tendrás que equiparte el lazo, capturarlo y entregarlo a las autoridades para conseguir el trofeo.
What the hell? Be quiet now. Glory be. Let's go. Here's your pay. Este es otro trofeo que deberías realizar a tu propio ritmo, ya que más adelante será necesario capturar a 20 fugitivos y hacer esto con prisa puede ser algo pesado. Si ya se cansaron de ser tan buena persona, es el momento de ver la otra cara de la moneda para convertirse en ludópatas y cometer algunos crímenes. Empecemos por quitarnos de encima los minijuegos. Debes conseguir una victoria en el póker, el blackjack, los dados, la herradura, el pulso y el cuchillo. Es necesario ganar en todos, pero quiero hacer un paréntesis en este punto de la guía para explicarles algo que les puede ahorrar bastante tiempo. Si presionan el botón Start y van al diario, van a encontrar un apartado que dice trajes. Es necesario conseguir 9 trajes específicos de los que aparecen ahí. Cada uno tiene sus propios requisitos y algunos de esos requisitos serán ganar en alguno de los modos de juego que describí anteriormente, por lo que pueden combinar el conseguir los trajes con estos trofeos. Gran apostador. Se puede conseguir durante la misión Afortunado en el amor, ya que el juego está diseñado para que ganes la apuesta que hagas. Si no lo conseguiste ahí, podrás obtener tanto el trofeo como la victoria del minijuego en la misma partida. La estrategia que te recomiendo es que te coloques el traje de caballero y te dirijas al bar que hay en Blackwater. Una vez allí, crea un guardado manual y ponte a jugar al póker apostando siempre todo lo que te sea posible. Darn it. I'm folding. You only live once. Recuerda que el póker es más un juego de engaño que de suerte. Poco a poco van a ver cómo se retiran los demás jugadores de la mesa y habrán ganado. You. Come on, give me something good. Sin dados. Busca una mesa que tenga solo un jugador para el juego de dados. Si la que encuentras tiene más de un jugador, espanta a cualquiera de ellos sacando tu lazo. Aléjate del edificio, espera a que las cosas se calmen un poco, y quédate a jugar con quien se haya quedado. I heard that mountain lion ate a baby in one go. Is that what you do? Let's do this. El juego de dados consiste principalmente en dejar sin dados a tus oponentes. Cada jugador empieza con 5 dados y toman turnos para tratar de adivinar la cantidad de dados que muestran la misma cara entre todos los jugadores de la mesa. Si quien lanzó el juicio acierta, entonces quien haya estado en desacuerdo con él, va a perder un dado. De lo contrario, si el juicio está equivocado, será ese jugador quien pierda el dado. You mind if I sit on your knee? My legs are getting real tired. I'm not done yet. Te lo voy a explicar con el ejemplo que estás viendo. Este NPC ha dicho que, entre todos los jugadores de la mesa, hay como mínimo un dado cuya cara superior es de un punto. Yo sé que ese es su último dado, y muy probablemente me ha revelado la cara de su dado. Así que procedo a revisar los míos. Como puedes ver, en ninguno de mis dados salió el 1. Aún así, es probable que yo esté equivocado y su dado no sea un 1, sino cualquier otro número. Esa es la razón por la que no declaro una apuesta exacta en ese momento y lanzo un contrajuicio indicando que hay, como mínimo, un dado con 4 puntos. Él, ahora indica que hay como mínimo 2 dados con un punto, así que analizo lo siguiente. Solo tiene un dado del que sospecho es un 1 porque ya me lo ha dicho en 2 veces. Yo no tengo ningún dado de un punto, razón por la cual,
no puede haber dos dados con un punto en la mesa. Estoy seguro de que está mintiendo, y puedo desconfiar para que pierda su único dado restante. Sé que puede parecer un poco complejo de entender, pero con algunos juegos de práctica vas a comprenderlo. Mi recomendación es que siempre lances contrajuicios acorde a los dados que tú tengas en tu mano y solo desconfíes cuando tengas la plena seguridad de que vas a ganar. ¿Granadas de mano? Al igual que los anteriormente mencionados, tanto la victoria como el trofeo los puedes obtener en el mismo juego. My fault, sir. You fool. Howdy. Antes de lanzar, apunta con el botón L2, de forma que el dedo índice de Marston señale el poste en el que encajará la herradura. Después de eso, balancea el brazo de Marston moviendo R3. Calcula el momento correcto para lanzar y lo conseguirás. Para conseguir la victoria no es necesario que todos tus lanzamientos sean perfectos, pero trata que queden más cerca del poste que los de tu oponente. Los siguientes 3 minijuegos no tienen un trofeo relacionado directamente, pero será necesario que ganes en ellos. Son el juego del cuchillo, el pulso y el blackjack. Tanto en el juego del cuchillo como en el pulso es necesario derrotar a todos los oponentes que se sienten en tu mesa para que cuente la victoria. En cuanto al blackjack, lo importante es generar alguna ganancia mínima de $1 para que cuente la victoria. Don't take my card. I double. I'll take another. I'll stick with this. Now that's more like it. Para consultar cuánto dinero has ganado en blackjack, presiona el botón Start, vas al apartado Estadísticas y buscas la opción Puntuación. Allí también puedes consultar qué minijuegos has ganado. Hombre de honor o deshonor. Tómate con calma este trofeo, pero no lo pierdas de vista. La fama la vas a conseguir conforme progresas, siempre y cuando no uses un pañuelo, así que no tienes de qué preocuparte en este aspecto. Pero además, el juego tiene una especie de barra de karma, que reaccionará acorde a tus acciones de manera positiva o negativa. Es por eso que, si quieres llevar tu nivel de honor al máximo, cuídate de asesinar a los NPC inocentes y conviértete en jugador del bien. Si es necesario para tu propósito, usa un pañuelo que puedes comprar en Blackwater o Thieves Landing. Si por el contrario, no quieres ser buen vaquero, no temas ser despiadado durante tu camino hacia el platino. Tú eliges. Explorador. Los desafíos ambientales los encontrarás en el diario, al presionar Start. Basta con completar alguno de ellos para que cuente el trofeo. Peleando por el mundo. Se puede conseguir al dejar inconsciente a una persona en las 7 tabernas que hay en el juego. Para dejarlas inconscientes, únicamente hay que golpearlos con los puños hasta que caigan al suelo. Someone told... Help me! Help me! Dem guy later is your counselor. When
crime situation under control, I ask myself. Celestino te matará rápidamente. Nadie aprecia el arte aquí. El domador indomable. Tu herramienta para conseguir este trofeo es el lazo. En las ubicaciones que te voy a señalar podrás encontrar al trotón americano y al mestizo húngaro. Come on now! El Kentucky Saddler no lo menciono porque es un caballo que vas a conseguir en la aventura. Cuando los encuentres, solo tienes que domarlos. Cobarde. Si has visto películas de vaqueros y algunas series animadas, recordarás que hay algunas escenas donde el héroe salva a una rehén maniatada en las vías del tren. Este trofeo consiste en recrear esas escenas, pero estarás en el bando de los malos. Lo primero es capturar a una mujer en cualquiera de los pueblos y llevarla a las vías del tren. Hold up there. It's all right, miss. I won't hurt you. Puedes consultar la posición del tren en cualquier momento, presionando el botón Start. Así sabrás qué tan lejos se encuentra de tu posición. Gusto exquisito. Vas a tener que comprar las 5 armas raras en las diferentes armerías del juego. Ain't it a great day for buying firearms? Hello there. Some Cuando consigas la primera, saltará el trofeo. nonsense about That's all good. That'll do me for now. I'm always here. All right, then. Gun, ammo, advice on romance. You look like you know your way around it. Osando cazar. Uno de los desafíos de supervivencia te pedirá que caces osos. Debes cazar y despellejar a 18 osos. Mi recomendación es tener cautela, ya que los osos pueden aparecer en grupos y atacarte mientras estás distraído o despellejas a otro. This one reeks. Aprovecha el desafío de caza donde te pedirán que mates osos para hacer ambas cosas a la vez. Should be able to sell this. Come on! Él limpia bien.
El traje lo puedes conseguir con el sastre en Tips Landing. Si no encuentras la tienda abierta cuando la visites, búscalo en otro horario. Más de un puñado. El dinero es acumulativo y no es necesario tener los $10,000 en tu bolsillo, así que no tendrás de qué preocuparte si quieres gastarlo en algo. Yo lo conseguí mientras terminaba una misión secundaria. Destino manifiesto. Los búfalos son animales que no reaparecen una vez los cazas. En total, debes cazar a 20, la cantidad de estos animales en el juego, para conseguir el trofeo. Tras el rastro de vaca. Existen dos formas en que lo puedes conseguir. La primera es visitar cada una de las 94 localizaciones a lo largo y ancho del mapa. La segunda es comprando los mapas de los lugares a los vendedores en algunos pueblos. It's all I need. Sinceramente, tendrás que desplazarte por muchos lugares, por lo que te recomiendo dejar este trofeo para el final y así solo compres aquellas localizaciones que te haga falta. Quality, you're in the wrong place. Amigos en posiciones elevadas. Vas a necesitar conseguir una carta de indulto. Estas cartas se consiguen superando misiones y guaridas, pero es muy importante no empezar este trofeo sin una carta de indulto en tu inventario. Antes de empezar, llénate de munición. Dirígete a Blackwater y colócate en la parte superior de este edificio. Desde allí, podrás dispararle a los NPC, ya que ellos nunca van a subir hasta tu posición y será difícil para ellos acabar contigo. Date cuenta de que yo muevo constantemente la cámara del personaje. Esto lo hago para que los NPC reaparezcan más rápidamente. The law killed my father. Move! Debes conseguir $5,000 de deuda. Cuando lo hagas, escóndete por un breve tiempo, hasta que las autoridades dejen de buscarte. Baja la escalera y dirígete a la comisaría para pagar tu deuda con la carta de indulto. What was that? I beg your pardon. Easy there, friend. Hello. Al sur en un bronco blanco. Si lo deseas, puedes combinar este trofeo con el de amigos en posiciones elevadas, o también, puedes hacerlo en otros pueblos como Armadillo. Fue ahí donde yo lo conseguí.
Vas a necesitar el mestizo húngaro. En caso de que ese no fuera tu caballo oficial al momento de realizar este trofeo y ya lo hubieras capturado previamente, puedes comprar el título del mestizo húngaro en cualquier tienda. Si lo haces en Blackwater, necesitarás acumular aproximadamente una deuda de $1000. Si lo haces en cualquier otro pueblo, necesitarás acumular alrededor de $1500. Let's go! Let's go! Posteriormente, solo tienes que escapar de las autoridades. Go! Let's go! Let's go! Stop dilly-dally and work! Redimido. Si has llegado hasta este punto, mereces darte una recompensa antes de alcanzar el que, probablemente, estará entre los últimos trofeos que consigas en tu camino para completar el juego. Lo primero es que no debes dejarte abrumar por la descripción, pues muchos de los requisitos los habrás conseguido ya para este punto de la guía. Este es, básicamente, el trofeo con el que conseguirás todos los demás mientras juegas la aventura de un jugador. Conseguir el 100% de las estadísticas implica que realices muchas actividades, las cuales darían para hacer un video aparte. En pantalla estás viendo todo lo que vas a necesitar para lograr ese 100%. Además, en la descripción del video te voy a dejar un link con el que puedes encontrar estrategias para superar cada obstáculo y que no haya oposición en tu camino. Step to it, mister. Well, I guess I should be moving along. Como te dije en la introducción, el modo multijugador en séptima generación sigue estando disponible hasta la fecha de publicación de este video. Antes de empezar con los trofeos, te recomiendo que revises el tipo de conexión NAT que tienes porque si tienes NAT tipo 3 puede ser un problema no solo para este sino para conectarte a partidas online en muchos juegos en general. No me voy a detener a explicarte lo que es el NAT, pero sí debes saber que, lo ideal, es que sea tipo 2. Y en caso de que tengas tipo 3, comunícate con tu proveedor de internet para buscar una manera de cambiarlo. Ahora sí, a lo que vinimos. Viaja siempre armado. De la misma forma como habías completado las guaridas en el modo de un jugador, ahora debes hacer lo mismo pero en una sesión pública. Puedes invitar a otros jugadores a realizar la actividad, solo asegúrate siempre de que estés en partida pública. Si juegas en PS3 este es el momento de realizar también la guarida de Solomon's Folly, lento con el gatillo. El fragmento que estás viendo lo tomé del canal de YouTube de @minirini10. La forma como se explica el trofeo en ese corto, implica que sean 2 jugadores quienes se dirijan cerca a la guarida de Twin Rocks. Una vez allí, el jugador que va a conseguir el trofeo se equipa una pistola y su compañero debe equiparse un arma que haga mucho daño en poco tiempo como lo es la escopeta. El jugador que te ayude debe llamar a su caballo. Tú le disparas con la pistola y él lo remata con la escopeta. Cuando veas que te dieron la asistencia, repite el proceso hasta conseguir el trofeo. Desconozco si el método aún funciona, pero si no te funciona puedes hacerlo con los bandidos de cualquiera de las guaridas. Disparándoles a sus pies y que tu amigo les dé el tiro de gracia. Date un paseo. Consiste básicamente en recorrer todo el mapa antes de que caiga el atardecer. Si presionas el botón Start,
puedes ver la hora del día del juego. Empieza tu cabalgata entre las 7 y 8 de la mañana y en poco tiempo estarás en tu destino con el trofeo en tus manos. Grupo de amigos. Necesitarás formar un grupo con otros 7 jugadores para conseguir este trofeo. Presiona el botón Select y después el botón R1. La forma en que te recomiendo conseguirlo es tratar de encontrar a 3 o 4 jugadores que serán la base para conseguir a los demás. Arma un grupo con ellos y entra a partidas públicas para enviarle invitaciones de cuadrilla a todos los demás jugadores de la sesión. De esta manera, será más fácil conseguirlo porque tienes un grupo asegurado de 3 o 4 personas, y solo tienes que conseguir el resto con gente random de la sesión. Es muy importante que sepas que el trofeo salta únicamente al líder de la cuadrilla y que solo es necesario armar el grupo, no es necesario realizar ninguna actividad adicional. El rápido y luego los demás. Junto con Vamos Equipo. Ambos trofeos se pueden conseguir de una manera muy similar. Necesitarán ser mínimo 2 jugadores y estar en sesiones públicas. Lo primero es presionar el botón Select y desplazarte hacia abajo para ver los modos de juego disponibles. Allí, vas a buscar el que se llama Todos contra Todos y se van a poner de acuerdo para que uno de los dos gane 3 rondas de manera consecutiva. Una vez conseguido, pueden aplicar el mismo método con los modos de juego de cuadrilla como lo son Fortaleza o Partida de Bandas. Si algún jugador random se une a la sesión, lo pueden expulsar desde el menú Jugadores. Al presionar el botón Start. ¿Cómo se ganó el oeste? Este es otro trofeo que puede ser tardado de conseguir, aunque si tienes la suficiente paciencia puede salir en algunas horas. Alcanzar el máximo rango se refiere a llegar al nivel 50 en el juego. Prácticamente, todo lo que hagas te dará experiencia, lo que lo convierte en un trofeo más tardado que difícil. Existen algunos glitches en juego que podrías aprovechar, pero no estoy completamente seguro si funcionan a día de hoy. Mi recomendación es que repitas constantemente la guarida Twin Rocks, ya que suele ser la que más rápido terminas y te permite desencadenar múltiples muertes consecutivas. El más buscado. Al igual que como conseguiste el trofeo Amigos en posiciones elevadas, vas a conseguir este. La diferencia es que debes hacerlo en multijugador. Para convertirte en enemigo público, debes matar a otros 6 jugadores o acumular una deuda de $1000. Sabrás que eres enemigo público porque habrá una notificación en la pantalla y verás una calavera a la derecha de tu nombre al presionar el botón de la cruceta abajo. A diferencia de los NPC, los jugadores sí podrán subir hasta tu posición o dispararte desde edificios vecinos, por lo que es importante estar pendiente de todas esas eventualidades. Además, no hay un contador de tiempo que te indique cuando se cumplen los 10 minutos, así que debes cronometrar el tiempo por ti mismo. Red Dead Rockstar. No existe una etiqueta o rasgo característico en un jugador que tenga este trofeo, pero si dedicas algún tiempo a cazar jugadores o uno de tus amigos tiene el trofeo, lo conseguirás sin mucho problema. Ese era el último trofeo de la lista en el juego base. Cuéntame a mí y a los demás jugadores en los comentarios si encontraste una manera diferente o más fácil de conseguir alguno de los trofeos listados para que los demás jugadores también puedan completar su colección. Espero subir pronto la guía con los trofeos del contenido adicional. Sin más que agregar, deseo que haya sido un contenido de tu agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto, comunidad UIC. Let's go!
Well, thou looks like you are a free man. I cannot thank you enough, sir. I am going home to my beloved.